Este tipo convierte la basura en armas poderosas buscando venganza contra la gente que lo envió al mismísimo infierno. El manga cuenta cómo el alma se alberga en las cosas que son apreciadas, y es una lástima que algunos objetos terminen siendo tirados a la basura cuando se dañan, ya que los humanos tratan con asco a las cosas que ya no le dan valor, y eso también pasa cuando ya no quieren a otras personas. Un guardia de seguridad descubrió a una persona registrando la basura. Se trataba del hurgador de basureros que ponía en riesgo la limpieza de la ciudad, por lo que debían detenerlo cuanto antes. El hurgador se defendió lanzando bolsas de basura y se escapó por el ducto donde lanzaban los desechos. Varios guardias lo persiguieron disparando armas de fuego, pero él las esquivó con gran agilidad, recibiendo apenas un pequeño roce de una bala antes de terminar de escapar. Nuestro protagonista Ludo simplemente buscaba un peluche viejo que fue desechado. Lecto caminaba por la ciudad cuando escuchó los rumores sobre el hurgador de basureros. La gente pensaba que podía tratarse de un nativo, por lo que Lecto parecía sospechoso con su ropa fuera de lo común. Y es que él realmente pertenecía a la zona pobre de la ciudad. Ludo también vivía allí y su amiga Chihuahua no tardó en regañarlo por volver a sacar objetos de la basura, ya que la ciudad era muy estricta con la higiene y ahora comenzarían a vigilar a los nativos como ellos por su culpa. Todo para poder encontrar al hurgador. Un malote se acercó quejándose por el mal olor, ya que Ludo siempre usaba los mismos guantes sucios al punto en que nadie había visto nunca sus manos, por lo que le recomendó a Chihuahua que no se acercara más a él, recordándole que Ludo era el hijo de un criminal. La zona pobre era donde anteriormente encerraban a los criminales, y los actuales habitantes eran sus descendientes. Por eso todos trataban de limpiar su imagen, pero el padre de Ludo hizo todo lo contrario, ya que comenzó a desvivir personas, y Ludo ante esto mostró una mirada furiosa por esas palabras, provocando que el malote se fuera diciendo que realmente tenía la cara de un criminal. Aún así, Chihuahua no creía que él fuera capaz de convertirse en un criminal, por lo que Ludo se sonrojó agradeciendo porque era la única que lo apoyaba. Cuando Chihuahua encontró el peluche que Ludo sacó de la basura, se dio cuenta de que incluso lo había reparado, solo que esta vez Ludo no tenía intención de vender ese objeto para obtener dinero, sino que se lo iba a dar a Chihuahua como un regalo, pero su madre la llamó antes de que pudiera dárselo. Por desgracia, cuando regresó a casa, Lecto se burló porque vio cuando trató de darle el regalo y no pudo. También lo regañó porque se estaba poniendo en riesgo sacando cosas de la basura para ganar dinero, siendo que todavía era un niño bajo su cuidado, ya que después de todo fue Lecto quien lo cuidó desde que era un bebé, a pesar de que ni siquiera compartían lazos de sangre. Por eso no le gustó descubrir que Ludo resultó herido cuando escapaba de los guardias. Aunque Lecto le prohibió volver a arriesgarse, Ludo aseguró que esa pequeña herida no se comparaba con el daño que le causó su propio padre en los brazos. Aún así, Lecto le recordó que si llegaba a cometer un crimen grave, sería enviado al abismo de la misma forma que ocurrió con su padre. Las manos de Ludo estaban oscuras y siempre dolían. Las miradas de odio de las personas también le afectaban, hasta que Lecto le regaló un par de guantes, los cuales permitieron que su dolor fuera más leve. Ludo trató de practicar una sonrisa, pero su rostro era demasiado horrible, ya que no estaba acostumbrado a sonreír. Aún así salió hacia la casa de Chihuahua para entregarle el peluche. De camino pudo observar el temible abismo, el mayor vertedero donde se arrojaba la basura del mundo entero, y también desechaban allí a los criminales sin piedad alguna. Chihuahua lo encontró observando el abismo y contó que el límite de la ciudad fue construido tan cerca de ese lugar, justamente para mostrarle a los nativos como ellos lo que pasaría si se comportaban mal. Por esa misma razón, Chihuahua le dijo a Ludo que ella no quería ver cómo lo juzgaban a él también, ya que ella lo quería. Segundos después se dio cuenta de que dijo algo vergonzoso y Ludo tampoco pudo soportar el sonrojo en su cara, por lo que simplemente le entregó el peluche de una vez. Por supuesto que a ella le gustó mucho y Ludo solamente pudo correr emocionado para contárselo de inmediato a Lecto. Sin embargo, en el camino chocó contra un enmascarado que parecía estar escapando con un libro. Sin saber lo que ocurría, Ludo terminó de llegar a casa, solamente para descubrir el cuerpo de Lecto tirado en el piso con una espada clavada en el estómago. Lecto pudo hablar a duras penas suplicándole que huyera y acabara con ese mundo de mierda. Pero en ese momento llegaron los guardias tomando a Ludo como prisionero, acusándolo de ser el culpable del crimen. Lecto ya no podía explicar lo que realmente había ocurrido y los guardias lo golpearon sin darle oportunidad de defenderse. Chihuahua escuchó los rumores del crimen de Ludo cuando su amigo ya se encontraba colgado al borde del abismo, siendo condenado sin ningún tipo de derecho. Cuando vio a Chihuahua entre la multitud, le pidió que hiciera justicia buscando al verdadero culpable, pero ella no le creyó y tiró el peluche al suelo, mostrándose totalmente decepcionada. Esto, lejos de provocar una escena triste, fue todo lo contrario. Ludo maldijo a todos y cada uno de los habitantes que solamente sabían dejarse llevar, sin siquiera investigar la verdad, y entre ellos pudo ver al enmascarado. Estaba seguro de que él debía ser el criminal, por lo que prometió que lo arrastraría con él al infierno y se vengaría de todos. En segundos su cuerpo cayó por el oscuro abismo, pero pronto atravesó un extraño cielo y terminó cayendo en un basurero, el más gigantesco vertedero con los desechos del mundo entero. Pero no era lo único que podía encontrarse en ese lugar. Un gigantesco monstruo se acercó rodeado del horrendo olor a basura que impregnaba el inframundo. Desde que Ludo era pequeño siempre fue cruelmente juzgado por su extraño aspecto. Todo el mundo era cruel,
hasta que las personas terminaban en el abismo y ya no les interesaba imaginar los horrores que podrían estar pasando allá abajo. Ludo tuvo que correr por su vida siendo perseguido por las gigantescas criaturas con cuerpos de basura. Aparte de eso, también se topó con el cráneo de uno de los tantos criminales que perdieron la vida en ese lugar, por lo que gritó de rabia contra los que lo arrojaron a ese horrible lugar. Entonces se resbaló por una montaña de basura sintiendo que sus pulmones enloquecerían por el horrible olor que lo rodeaba. En todas las direcciones solamente podía ver más y más basura, sin encontrar una opción más segura, por lo que terminó vomitando del asco. ¿O acaso eso era sangre? Pero no tenía tiempo de pensarlo ya que los monstruos se acercaban. Aún así no quería rendirse todavía. Recordando el cadáver de Lecto, tomó una barra metálica para defenderse, sin darse cuenta de que un enmascarado observaba su pelea desde la distancia. Ludo atravesó el cuerpo de un monstruo con el tubo, provocando que su cuerpo de basura se desarmara cayendo a pedazos. Cuando estuvo a punto de ser aplastado, el enmascarado lo protegió con una sombrilla. Después lo levantó del suelo, le dio una patada para que terminara de vomitar y luego le colocó una máscara para que pudiera respirar mejor. Ludo estaba ansioso pidiendo que le explicara sobre ese lugar, sobre los monstruos y cómo hizo para sobrevivir, pero el enmascarado lo regañó por hablar muy alto, por lo que los monstruos volvieron a encontrarlos. Se trataba de unas bestias aberrantes y como estaban hechos de basura, no importaba que los destruyera, ellos podían volver a formarse. El enmascarado estaba enojado porque se suponía que debían hablar en susurros para evitar llamar su atención, y ahora se vio obligado a transformar su sombrilla en un arma. Con eso logró destrozar nuevamente a la bestia con un solo movimiento, pero quedaban otras más alrededor, así que saltó por el aire y realizó una clavada con la sombrilla eliminando a los que quedaban. Una vez a salvo, por fin se quitó la máscara presentándose como Engine. Tiempo atrás, Ludo llegó a casa con moretones en el cuerpo, todo por haberles dicho a unos niños que las cosas tenían vida, y esto fue porque Lecto le contó que los objetos preciados tenían un alma. Incluso los guantes que tanto atesoraba podrían terminar siendo habitados por un alma algún día. De vuelta al presente, Engine terminó arrastrando a Ludo luego de que se desmayara, y por mucho que quisiera regresar de una vez a su hogar para vengarse, ese lugar estaba en el cielo inalcanzable, además de que cambiaba de ubicación constantemente. Ludo continuó parloteando pidiendo que le enseñara la forma de regresar para vengarse y le explicara sobre el inframundo. Entonces Engine se enojó y decidió mostrarle la cruel realidad a la que debía acostumbrarse. Más adelante lo dejó tirado en el primer espacio de tierra que encontró sin basura. Engine lo dejó por su cuenta cuando otras personas salieron de entre unos camiones curiosos por el chico que acababa de llegar. Era la primera vez que encontraban a alguien proveniente del cielo con vida, hasta que lo encadenaron dentro de un camión para venderlo en el mercado negro. Los contrabandistas odiaban profundamente a la gente del cielo ya que tiraban toda su basura en su mundo, volviendo el aire imposible de respirar y provocando que aparecieran monstruos, y muchos perdieron la vida o sus hogares. Imaginaban que quien fuera el que comprara a Ludo lo torturaría de la peor forma, pero hasta ese momento debían mantenerlo con vida, así que lo obligaron a comer la comida podrida de la basura, hasta que Ludo le mordió la mano a un contrabandista arrancándole la carne de los dedos. Después terminó de comer los restos del suelo diciendo que no eran basuras y seguían siendo comestibles. Entonces, cegado por la ira de descubrir que la gente del cielo y del inframundo eran igual de malvados, estalló en furia sacando un poder de sus guantes que lo ayudó a despegar las cadenas del camión. Engine observó cómo salía liberando una gran cantidad de energía a través de las cadenas que usó como armas, y es que resulta que tenía la habilidad para darle vida a los objetos y obtener poder de ellos como uno de los pocos dotantes que existían, y su poder ni siquiera estaba limitado a dotar de energía a un único objeto. Cuando lo atacaron con un neumático, Ludo lo esquivó y después lo agarró y lo convirtió en otra arma para destrozar a los contrabandistas que estuvieron a punto de venderlo. Todo hasta que Engine lo detuvo, haciéndolo entrar en razón. Ludo a duras penas recordaba lo que hizo y sangraba por la nariz por usar demasiado poder. Engine le prometió que le enseñaría a usarlo, pero a cambio quería que lo ayudara a su trabajo como limpiador. Enseguida le avisó a su jefe que encontró a un prodigio en la zona prohibida y lo llevó a la ciudad para que un médico lo revisara. Ludo solamente quería que le dieran información y regresara al cielo para vengarse, pero Engine no iba a desaprovechar a alguien tan talentoso, además de que en ese mundo nadie le daría información sin recibir nada a cambio. Ludo siempre creyó que el abismo era pura basura, por lo que fue inimaginable terminar comiendo una hamburguesa en una ciudad del inframundo. En ese lugar era posible recoger pensamientos y emociones, los cuales se convirtieron en energía, y debido a eso fue que nacieron las bestias aberrantes que cazaban humanos y a veces llegaban a las ciudades. Las armas normales no les hacían daño porque su vida nació de pensamientos. Sin embargo, los guantes de Ludo fueron cargados con pensamientos al ser muy importantes para él. Gracias a eso se convirtieron en lo que ellos llamaban armas humanas, igual que la sombrilla de Engine. El problema era que solamente unas pocas personas tenían la habilidad de imprimir poder en esas armas. Ellos eran los dotadores, o givers como le quieran decir, los únicos que podían exterminar a las bestias, y algunos como Engine trabajaban de limpiadores. Y a pesar de toda esta historia, Ludo quería regresar al cielo, pero Engine no tenía ni idea de si eso era siquiera posible. Sin embargo, su jefe era un científico que podía saber más sobre eso. Ludo agradeció por toda la ayuda que Engine le dio hasta ese momento, por lo que aceptó ayudarlo como limpiador hasta que pudiera volver al cielo. Entonces Engine le entregó un saco de dinero, pero resulta que no era un salario
salario por el trabajo, sino que había vendido la ropa de Ludo, la cual era valiosa por provenir del cielo y con eso pagó el médico y la comida. Engin resultó ser un cretino y un gato se robó el dinero. Ludo lo persiguió y tomó un bastón que encontró en el camino sin notar que era el arma de otra persona. El hombre se lo quitó enojado y activó el arma, dispuesto a darle una paliza por su falta de respeto. Ludo vio el arma rozando su cara justo antes de terminar clavada en el suelo muy cerca de su cuerpo, pero el tipo solamente quiso asustarlo para darle una lección. Y es que resulta que era un compañero de Engin y conocía la situación de Ludo. Sanka Nijik era un limpiador de Akuta y sería el encargado de entrenarlo, y su primera lección fue que Ludo no debía tomar las pertenencias de otras personas. Sanka estaba enojado hasta que por fin Ludo pudo calmarse lo suficiente recordando las lecciones de Lecto, para poder explicarle a Sanka que no trató de robar el bastón, solo trataba de atrapar al gato. Solo entonces Sanka también se tranquilizó y pidió perdón por enojarse demasiado, y es que ese bastón era muy importante para él. La actitud de Sanka cambió completamente mostrando una amable sonrisa mientras le preguntaba su motivo para unirse a los limpiadores. Entonces Ludo también trató de sonreír como lo había practicado, pero Sanka lo regañó de nuevo por mostrar una cara desquiciada, así que intentó otro tipo de sonrisa y fue aún peor. Sanka creyó que solamente se estaba burlando y no le gustó que Ludo confesara que solamente colaboraría con los limpiadores hasta que alcanzara su objetivo, y de alguna forma terminaron enojados de nuevo sacando sus armas para luchar. Sin embargo, Sanka quedó boquiabierto al descubrir que Ludo no simplemente usaba sus guantes como arma, sino que podía transformar cualquier objeto en una. Aún así, Sanka no se sintió intimidado, ya que él estaba mejor entrenado. Ludo fue sorprendido por un ataque desprevenido y tras unos pocos movimientos fue estampado contra el suelo. Sin embargo, Sanka notó que algo asqueroso le salpicó en el rostro, esparciendo excremento cada que atacaba y provocando que Sanka corriera evitando ensuciarse. Aún así, terminó con la mierda en toda la ropa y justo cuando Engin llegó estallando en risas por el espectáculo. Sanka moría de vergüenza y Ludo pudo conocer a Ryo, otra miembro del equipo, y ella revisó el cabello de Ludo sin vergüenza alguna, sintiéndose curiosa por su color fuera de lo común. Después de eso llegaron al cuartel general de los limpiadores. La recepcionista Semui era la encargada de checar a todos los chicos nuevos, gracias a la habilidad que poseían sus lentes para analizar a profundidad a una persona. Semui se sorprendió al analizar a Ludo, pero al final solamente explicó que su habilidad física ya era alta y la armonía con su arma extraordinaria, pero inestable, por lo que tendría que entrenar sus poderes naturales. Además de eso también notó que tenía popó en la nuca, pero fuera de eso todo bien. Engin volvió a estallar en risas y luego se llevó a Ludo para presentarlo con el jefe, pero notó que Semui parecía estar omitiendo parte de la información que descubrió. El cuartel contaba con unos 100 miembros dispersos entre las diferentes bases de acuerdo a la zona donde trabajaran. Engin advirtió que no debía preguntar nada sobre el arma del jefe, y aunque nadie conocía su poder, todos lo respetaban y le guardaban suma lealtad. Por desgracia, el jefe no se encontraba en su oficina por un viaje de negocios. Nadie sabía cuándo regresaría y Ludo no sería un miembro oficial hasta conocerlo, así que por el momento lo llevarían para que observara el trabajo de los limpiadores como una especie de entrenamiento de campo, ya que tenían una solicitud por parte de la gerente de la ciudad cercana de la zona contaminada, ya que recientemente se estaban acercando pequeñas bestias aberrantes a la barricada de protección, y se explicó que las áreas donde podían vivir los humanos eran llamadas zonas seguras, y donde estaba lleno de basura y bestias eran las zonas contaminadas, pero el lugar donde cayó Ludo era la más peligrosa de todas, conocida como una de las 6 zonas prohibidas. La contaminación era tan alta que los humanos perdían la vida en menos de media hora, y las bestias eran mucho más grandes, por lo que también fue extraño que Engin decidiera dar un paseo por ese sitio, y para salir de la zona segura usaban máscaras que los ayudaban a respirar. Viendo la horrible realidad que tenían que sufrir los habitantes del abismo, Ludo se preguntaba si en el cielo no saben eso o si igual tiraban la basura allí sin importarles. Por otro lado, esas montañas de basura eran un tesoro para Ludo, ya que ansiaba tomar muchas cosas para repararlas. Por otro lado, también se explicó que aparte de los dotados que hacían el trabajo como limpiadores, también habían personas sin habilidad que servían como apoyo en las misiones, y Ludo también quería ser de ayuda en su primera misión, ya que habían dicho que sería sencilla, aunque una manada entera de bestias apareció frente a la barricada. Ryo aseguró que las de esa clase eran pequeñas y torpes, ya que prácticamente parecían animales salvajes sin mucha fuerza. Sin embargo, después aparecieron otras más grandes embistiendo como toros furiosos. Ludo temblaba del miedo creyendo que estaban en peligro, pero Ryo aseguró que eso todavía estaba a un nivel lo suficientemente bajo como para que un novato lidiara con ellos. Ella parecía estar demasiado relajada, y es que una de las reglas para poder vivir en el inframundo era mantenerse calmado, lo cual resultó ser muy difícil cuando una bestia gigante atravesó la barricada. Solo entonces Ryo decidió ponerse manos a la obra, ya que esa bestia sí era demasiado peligrosa como para quedarse observándola. Aún así, en ningún momento perdió la calma sacando una tijera como arma, y Ludo también trataba de contagiarse de esa misma tranquilidad, cuando de repente 2 manadas de bestia más una bestia gigante corrían hacia Ryo. Ella lanzó la tijera al aire mientras agrandaba su tamaño, y al volver a caer usó su pie para manipularla por lo grande que era. Con gran agilidad se encargó de eliminar primero a las bestias más pequeñas. Cientos de cabezas salieron volando de un solo corte. Aún así, Ludo no tenía tiempo para distraerse. Una bestia apareció por su espalda y por suerte uno de los de apoyo la golpeó usando una increíble fuerza sobrehumana. Después se la lanzó a Ryo, ya que solamente las habilidades de los Givers podían destruirlas por completo, y los limpiadores de apoyo continuaron lanzando a las bestias que eran rebanadas por las tijeras de Ryo, hasta que ella tuvo que regresar para encargarse de la más grande de todas. Mientras que el apoyo debía aplastar a las pequeñas que
que quedaban y evitar que se restauraran por el momento. Entonces una bestia atacó a un limpiador de apoyo y Ludo no dudó en interponerse para salvarlo. Sin embargo, al activar su poder sintió dudas de repente, ya que ni siquiera sabía cómo debía de luchar contra una bestia. Por suerte Rillo llegó a tiempo para eliminarla. El problema que quedó pendiente fue que la bestia gigante volvió a regenerarse sin importar cuántas veces Rillo la cortara por la mitad. Por otro lado, los traficantes que tomaron a Ludo como prisionero despertaron atados sin recordar bien cómo terminaron de esa forma, y un enmascarado los capturó para pedirles información del chico que cayó del cielo y encontraron con vida. Volviendo con la pelea, Rillo decidió que simplemente cortaría a la bestia las veces que fueran necesarias hasta que ya no pudiera moverse, y los limpiadores de apoyo fueron a reportar el extraño caso de la bestia que no era afectada por las habilidades de los dadores. Mientras tanto, Ludo no sabía cómo ayudar, y Rillo atacó a la bestia comenzando por cortar cada uno de sus cabellos hasta dejarla calva. Gracias a eso pudo ver algo brillante saliendo de su cabeza. La bestia atacó enfurecida destrozando el suelo a su alrededor, por lo que Ludo estuvo a punto de caer por una grieta, de no ser porque un limpiador lo rescató y le llevó corriendo cargándolo en su hombro mientras escapaban de la bestia que rugía furiosa. Rillo volvió a atacar también muy enojada y por fin la destruyó luego de atravesarla. Lo preocupante fue que al descubrir la fuente de su poder, resultó que la bestia fue un arma humana que terminó convirtiéndose en un aberrante. Pero antes de continuar, pana, si te está gustando el video, déjame en comentarios cuál es el próximo manga que quieres que resuma. Además, ya que estás, activa la campanita y regálame un like. Dicho esto, continuemos con el video. Por otro lado, Sanka se levantó en medio de la noche por culpa del ruido y se encontró a los miembros del cuartel celebrando una fiesta de bienvenida para Ludo por su reciente llegada al inframundo. Sin embargo, Ludo estaba totalmente deprimido porque no pudo pelear durante la misión convirtiéndose en una carga, y Rillo no tenía ni idea de qué hacer cuando vio que un arma se convirtió en bestia, así que se lo entregó a los altos mandos y ella regresó al cuartel a relajarse y comer. Gris fue el limpiador que salvó a Ludo y fue a darle las gracias por salvar a Folo, el otro limpiador. Aunque Ludo no pudo usar bien sus poderes, Gris volvió a darle las gracias porque esa pequeña ayuda que aportó le salvó la vida a un compañero, y los dotantes recién llegados siempre menospreciaban el trabajo de los de apoyo, pero Ludo reconoció el valor que tenían desde el primer momento. Folo estaba cultivando un objeto preciado para poder convertirse en un dotante. Aún así decidió que seguiría siendo siempre de apoyo, todo para poder cambiar esa forma de pensar de las personas, y Gris le dijo a Ludo que él también podía trazarse un objetivo, independientemente de sus ganas de regresar al cielo. Ahora estaba en ese lugar, y había logrado permanecer con vida, por lo que debía apreciar su nueva oportunidad. Engine se unió a la fiesta en ese momento y Ludo fue invitado a comer y disfrutar junto a sus nuevos compañeros. Por otro lado, el traficante fue torturado por el tipo que quería saber cómo era Ludo para poder buscar al humano que cayó del cielo y tenía habilidades dotantes. Semui recibió una nueva petición y convocó al equipo que se encargaría de cumplirla, y aunque Ludo seguía siendo un aprendiz y no pertenecía oficialmente al cuartel, ella lo incluyó en la misión ya que el cliente era un comerciante que fue atacado por una bestia que le robó su mercancía y la mercancía era un humano que cayó del cielo. Era extraño que escucharon de otra persona cayendo del cielo y que sobreviviera, además de que podría ayudar a conseguir pistas sobre cómo regresar. Ludo tenía dudas sobre el control de su poder, pero igual aceptó acompañarlos y Sanka se sintió animado cuando supo que Engine había dejado la misión en sus manos con confianza de que lo harían bien, y el comerciante que hizo la petición se reunió con ellos cuando iban camino a la misión, pero ni siquiera había logrado hablar con la persona que cayó del cielo porque la encontró inconsciente. El comerciante aseguró que estaba preocupado por esa persona y le prometió a Ludo que no intentaría venderla para obtener dinero. Sanka se dio cuenta de que era extraño que un aberrante se llevara a una persona, y definitivamente estaban ocurriendo cosas extrañas desde que Ludo bajó del cielo. Pronto entraron al edificio donde fue visto por última vez el aberrante. El comerciante señaló al fondo donde se encontraba la persona que buscaba y los empujó para que entraran rápido a rescatarla, solamente que esa cosa no era humana, sino un muñeco, y al adentrarse más terminaron cayendo por una trampa en el suelo. El comerciante decía cosas incoherentes hasta que su rostro se derritió, y en el piso donde cayeron aparecieron un par de vándalos que habían puesto la trampa para atrapar al humano que cayó del cielo. Gris contó que al principio los vándalos solamente eran un grupo de ladrones, pero ahora estaban involucrados en experimentos peligrosos y lo peor es que todos eran dotantes. Ordenó a un grupo de limpiadores buscar una ruta de escape con precaución, mientras él, Folo y Sanka se quedaban protegiendo a Ludo. Los vándalos confesaron que no tenían intención de vender a Ludo para sacar dinero, lo que querían era pedirle información sobre el cielo y que explicara cómo pudo sobrevivir al atravesar la barrera que separaba sus dos mundos. Los vándalos usaban muñecos de arcilla como arma, dejándolos rodeados por completo. Sanka pudo destruir un muñeco fácilmente, pero en su interior se encontraba oculto uno de los vándalos que atacó por sorpresa. Sanka atacaba a los muñecos al azar sin saber dónde se encontraba la persona real, por lo que terminó recibiendo un golpe por la espalda. Aparte de eso, el suelo también estaba lleno de trampas de barro, dejándolo atrapado si se movía demasiado. A pesar de todo, Sanka no se dejó intimidar. Él ya había descubierto alguno de sus trucos, notando que el hombre usaba raquetas de nieve para moverse mejor en el suelo de barro. En el caso de Sanka, él dominaba perfectamente su arma, ya que tenía un lazo demasiado fuerte con ella. Gracias a eso podía usarla de muchas maneras, y entonces clavó el bastón en el suelo
suelo y las ondas le permitieron sentir cuál de los muñecos tenía el peso de un humano real, consiguiendo encontrar al verdadero y atacarlo. Y cuando todo había terminado, por desgracia, otro enemigo apareció de improviso detrás suyo. Ludo escapaba escoltado por el equipo que encontró una salida de emergencia. Cuando escucharon todo en silencio, pensaron que Sanka había derrotado a los enemigos, pero quien apareció de entre las sombras fue Javert, el último vándalo que apareció. En un parpadeo, Javert se movió apareciendo detrás de Ludo, destruyendo la única salida. Le enojó mucho que la persona del cielo terminara junto a los limpiadores porque ahora tenía que enfrentar a más personas para poder llevárselo. Después de todo, su líder ansiaba mucho poder hablar con él. Sanka quedó en el suelo afectado por el veneno del vándalo y tal vez no resistiría mucho tiempo con vida. Javert esquivó fácilmente los ataques de Gris y aún así Gris prometió que protegería a Ludo como fuera sin importar ponerse en riesgo. Ludo no quería que se sacrificaran por él, solamente para ser atravesado cruelmente por las garras envenenadas del vándalo. La horrible escena de su amigo siendo brutalmente desvivido le recordó a Ludo también cómo le quitaron la vida a Lecto, ya que tiempo atrás Lecto encontró a Ludo en casa golpeando su cabeza contra la pared. Aunque estaba mejor que cuando se encontraba solo, Ludo no podía explicar por qué se sentía tan frustrado. Él decía que no tenía nada y evitó ver a otras personas. Con esto, Lecto entendió que como sus padres lo abandonaron, Ludo sentía que no tenía ningún valor. Pasar el día sin hacer nada en esa habitación vacía empeoraba su depresión, así que Lecto lo puso a hacer un montón de cosas para que fuera descubriendo poco a poco lo que le gustaba. Aunque esto parecía totalmente inútil, hasta que vio algo interesante en la basura y corrió a recogerlo, rompiendo a llorar desesperado porque tiraron un muñeco que aún podía ser reparado. Y es que parecía que Ludo sentía mucha lástima por las cosas cuyo valor era despreciado y Lecto se dio cuenta del don que tenía para sentir el alma de las cosas. Ludo sujetó el amuleto con el que Gris rezaba todos los días por el bienestar de sus compañeros y consiguió activar un extraordinario poder con él. Y es que resulta que su habilidad no era dotar de energía a cualquier objeto, sino sacar el máximo poder que ya tenían. A Javert le pareció una locura que pudiera usar tanto poder a la vez que le pareció interesante, y Gris seguía con vida pero con heridas mortales. Ludo le agradeció porque él lo había ayudado a recordar el verdadero sentido de su vida y le prometió a Javert que lo destrozaría hasta sacarle la mierda. Y esto pues lo dice así, yo no son palabras mías, lo dice Ludo tal cual. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Y en lugar de asustarse, el vándalo se emocionó dispuesto a dar todo en ese reto. Mientras tanto, Follow trataba de evitar que Gris se desangrara. El vándalo le dijo a Ludo que su nombre era Javert, para que recordara quién le había dado una paliza. Pero Ludo pudo esquivar el primer ataque, haciéndolo enojar porque no peleaba de frente como un hombre. Sin embargo, no lograba acertar ni un golpe. Todo porque Gris le rezó al amuleto por el bienestar de todos, por lo tanto su habilidad consistía en proteger a Ludo con la máxima defensa. Y aunque no podía usar el amuleto para atacar, Ludo decidió usar la misma arma que usaba Gris durante las peleas, usando sus propios puños para darle un brutal golpe a Javert. Javert retrocedió con sangre escurriendo por su nariz. Aún así se burló de que alguien tan poderoso atacara con los puños y comenzaba a molestarle que fuera tan problemático, cuando él solamente quería divertirse. Javert volvió a atacar y Ludo volvió a mandarlo a volar de un golpe. Entonces Javert rebanó un pilar lanzando los escombros como ataque a la vez que se escondía entre ellos apareciendo cerca por sorpresa. Pero la defensa absoluta del amuleto era impenetrable y Javert terminó estampado contra el suelo. La batalla estaba siendo bastante divertida. Javert corría por todo alrededor tratando de atacar, pero él fue quien terminó con la cara destrozada. A pesar de eso, seguía riéndose como un desquiciado, emocionado por experimentar una pelea tan buena. Javert se había dado cuenta de que el amuleto reaccionaba a las intenciones hostiles del enemigo, por lo que no pudo proteger a Ludo de los escombros que no poseían conciencia propia. Entonces Javert se inyectó su propio veneno en el pecho para que su mente se apagara y su cuerpo actuara por su propia cuenta sin control alguno. El cuerpo sin conciencia de Javert despertó un poder inimaginable gracias a la energía de los pensamientos que tenía vida propia en el inframundo. Javert pegó un grito desquiciado y se lanzó directo contra Ludo. De alguna forma Ludo pudo esquivarlo, pero Javert se había convertido en una completa bestia desenfrenada, por lo que Ludo se alejó de donde estaban sus compañeros evitando que se vieran involucrados. Javert atacó con sus garras y Ludo lo sujetó de los brazos lanzándolo lejos antes de que consiguiera lastimarlo. Entonces comenzó a gritar como loco, inclinándose evidentemente desmayado a causa del veneno. Y después de ver todo su comportamiento, Ludo reconoció que tenía muchísima experiencia. Sin embargo, viendo que disfrutó tanto que le dieran una paliza y estaba acostumbrado al dolor que provocaba el veneno, por lo que definitivamente Javert debía ser un completo masoquista. Ludo no tenía ni idea de cómo derrotar a alguien que atacaba sin temor al dolor, y a duras penas esquivó los siguientes golpes. Todo hasta que de repente fue derribado por un arma con forma de bastón. Sanka apareció tambaleándose pero dispuesto a terminar la pelea que Javert dejó inconclusa. Ludo se dio cuenta que se encontraba en un estado terrible, pero Sanka aseguró que estaba firme como un roble. Sanka no tardó en analizar el amuleto que Ludo usaba como arma para defenderse y que ahora solamente servía para esquivar a un enemigo sin conciencia. Y es que resulta que estuvo observando la pelea para entender las habilidades de cada uno y planear una estrategia, ya que básicamente Ludo no tenía un arma para atacar y Sanka apenas podía moverse. Entonces le pidió permiso para golpearlo y así probar una hipótesis que tenía. Si Sanka
Zanka atacaba a Ludo, el amuleto reaccionaría moviéndolo y su arma tendría mayor alcance que los puños de Ludo. El único riesgo sería golpear a Ludo por accidente, pero eso no tendría importancia si solamente ocurría una vez. De repente tuvieron que esquivar las garras que rebanaron la pared en pedazos. Zanka advirtió que un simple rasguño de las garras lo dejó inmóvil un buen rato, por lo que debían tener muchísimo cuidado. Entonces procedió a atacar poniendo el plan en marcha. El amuleto reaccionó de inmediato lanzando a Zanka contra el desquiciado que se acercaba y realmente consiguió golpearlo derribándolo contra el suelo. Ludo se enojó porque realmente atacó con intenciones hostiles, pero eso era lo de menos siempre y cuando el plan funcionara. Entonces Zanka volvió a atacar a Ludo por la espalda y el amuleto lo lanzó ayudándolo a caer nuevamente sobre Jabber. Aún así Zanka se quejó porque Ludo estaba siendo demasiado brusco, pero esta vez fue él quien le recordó que todo era por el bien del plan. Así que repitieron el mismo proceso consiguiendo que Zanka volara otra vez contra el enemigo, y justo cuando Jabber volvió a reaccionar recibió un brutal golpe que dio por finalizada la batalla. Después Zanka dejó que sus pies perdieran fuerza permitiéndose caer en el suelo para descansar, siendo que ahora realmente no podía seguir moviéndose. El amuleto también se volvió polvo sin razón alguna, causando que Ludo entrara en desesperación, sintiéndose culpable por haber destruido el preciado objeto de su compañero. Ludo estaba comportándose de forma extraña, hasta que cayó en el suelo y Zanka notó que al final las garras se habían llegado a rasguñarlo afectándolo con el veneno, y para colmo de males Jabber volvió a levantarse emocionado por continuar la pelea, y Zanka no entendía cómo podía moverse después de haber recibido semejante golpiza. Entonces Jabber le mostró la garra izquierda que no había usado hasta ese momento. Si usaba la cantidad correcta de veneno, podía quitarle cualquier dolor, pero era demasiado mortal si usaba la cantidad incorrecta. Por eso usaba la izquierda solamente en enemigos que realmente quería eliminar, y la derecha solamente servía para paralizar de forma temporal, y como el efecto de Zanka estaba pasando, volvió a rasguñarlo reactivando el veneno en su cuerpo. Después de dejarlo inmóvil en el suelo, procedió a cumplir su verdadera misión, cargando a Ludo para llevarlo como le habían ordenado, y aunque recordó que había dejado a sus otros dos compañeros atrás, imaginó que alguien iría a recogerlos días después, así que no le dio mucha importancia. Mientras Jabber lo llevaba en contra de su voluntad, Ludo seguía consciente pero sin poder mover su cuerpo. Él se sentía culpable porque sus compañeros resultaron gravemente heridos, si no era que Gris incluso ya había dejado de respirar, y cuando Jabber salió por el agujero del piso, se sorprendió porque se suponía que debían de estar debajo de un edificio, pero ni siquiera había paredes alrededor, y Rillo estaba esperando arriba preparada para luchar, y no solamente ella. Una sombrilla golpeó a Jabber mandándolo a volar y haciendo que soltara a Ludo. Engine estaba furioso porque al parecer no solamente tenía que limpiar bestias, sino también a humanos desquiciados, y el escudo de Akuta se notaba imponente siendo portado por el grupo de limpiadores bajo el comando de Engine. Y es que resulta que el edificio era tan profundo que los comunicadores no funcionaban abajo, impidiendo que alguien pudiera llamar pidiendo ayuda al cuartel general. Por suerte, algunos limpiadores de apoyo lograron escapar y buscaron la ayuda por su propia cuenta, y aunque les preocupaba que en tanto tiempo sus compañeros ya hubieran sido eliminados, Engine aseguró que ninguno de ellos era tan débil, por lo que ordenó a los de apoyo que bajaran a checar la situación mientras los dotadores se quedaban a enfrentar al enemigo. Jabber se levantó extasiado al ver un montón de tipos fuertes que lo observaban ansiosos por darle una buena golpiza como él tanto disfrutaba, y Ludo ni siquiera podía hablar para advertirles que era peligroso. Aún así, Rillo lo felicitó porque se encontraba en mejores condiciones de lo que ella imaginaba, y Tamsi fue quien le tuvo compasión porque ni siquiera podía moverse, y Demon estaba furioso viendo a un compañero tan brutalmente lastimado, y Engine le advirtió a Jabber que no podría regresar tranquilamente a su agujero luego de haberse metido con ellos. Apenas en ese momento fue que Jabber comenzó a sentir miedo por primera vez. Aún así no podía dejar de lado su misión, por lo que estaba dispuesto a pelear con tal de cumplir sin importar que tuviera que arriesgar su vida por eso. Entonces alguien lo abrazó de repente por la espalda. Kuto le suplicó que regresaran a su base dejando todo atrás, ya que la situación se había vuelto demasiado peligrosa al haberse involucrado con los limpiadores. Aunque Jabber no quería abandonar la misión, Kuto lo convenció asegurando que su jefe había sonreído de oreja a oreja. Debido a eso, Jabber también se emocionó entendiendo que ya se había agotado el tiempo, por lo que pidió disculpas explicando que tenía que irse. Entonces un pozo de teletransportación se abrió en la pared, y antes de irse se despidió de Ludo agradeciendo porque su pelea fue realmente divertida. Se sorprendió porque Ludo aún se mantenía despierto a pesar del veneno, y no solo eso, Ludo gritó prometiendo que le regresaría la paliza 1000 veces por lo que le hizo a Gris. Cuando trató de arrastrarse enfurecido, Jabber por fin observó sus guantes, notando que tenía un diseño que reconocía y aseguró que su jefe estaría muy emocionado cuando lo supiera, así que regresaría pronto a buscarlo. Mientras tanto tenía que cuidar muy bien de esos guantes, y no hubo forma de impedir que el enemigo se escapara sin siquiera tener una explicación clara sobre el significado de sus guantes. Después de eso pudieron sacar a los heridos del subterráneo, y Ludo ya podía moverse cuando llevaron a Gris, y con mucha pena tuvo que pedirle disculpas por haber destruido su amuleto. Gris aseguró que era muy importante para él, pero por esa misma razón estaba muy feliz de que le hubiera servido de tanta ayuda, así que no tenía motivos para sentirse mal por algo como eso. Luego de regresar al cuartel general, Ludo continuaba sintiéndose deprimido. Engine lo felicitó porque finalmente consiguió activar otra vez un arma que fuera útil, pero sin importar cuánto trataran de levantarle el ánimo, Ludo seguía enojado consigo mismo porque era incapaz de ayudar a las personas que lo rodeaban, ya que cuando estaba en el cielo no pudo proteger a Lecto,
y ahora que había obtenido nuevas habilidades en el inframundo tampoco pudo proteger a nadie. Engine volvió a recalcar que fue decisión de Gris interponerse para protegerlo, no porque Ludo fuera una persona importante por haber caído del cielo, sino porque lo había reconocido como un camarada y una persona de gran valor, así que no debía avergonzarse y entrar de una vez para darle la cara sin pena. Ludo se sorprendió al ver que Gris estaba recuperando muy bien e incluso lo felicitó por haber desarrollado mejor sus habilidades. Ludo tuvo que frotarse los ojos para asegurarse que estaba viendo bien, y es que resulta que Ludo creyó que había perdido la vida, todo por culpa de los comentarios exagerados de sus compañeros, y aunque realmente recibió heridas muy graves, por suerte contaban con un extraordinario equipo médico. Aisha era una dotante con habilidades curativas impresionantes. Ella era demasiado tímida para reconocer el verdadero alcance de su talento, por lo que siempre la elogiaban agradeciendo que fuera de tanta ayuda. Polo tampoco lograba contener las lágrimas sintiéndose culpable por no ser lo suficientemente fuerte, pero convertirse en dotante era una tarea que requería tiempo y paciencia. Por el momento al menos lo ayudó a mantenerse con vida hasta que pudieron atenderlo, y Gris también elogió a Ludo por haber hecho un excelente trabajo haciendo equipo con Sanka para arrinconar a un oponente tan fuerte. También le recordó que no se preocupara por el amuleto, ya que justamente le importaba más que hubiera sido de bastante utilidad para el equipo. Y Engine les contó que ya era oficial que se había establecido un enfrentamiento entre los vándalos y los limpiadores. Eso significaba que ahora las bestias aberrantes no eran sus únicos enemigos. Además de eso, alguien llegó informando que al parecer los vándalos estaban realizando una fuerte investigación sobre el cielo, tomando en cuenta que también mencionaron una barrera que Ludo tuvo que haber atravesado para llegar al inframundo. Por otro lado, el hombre que llegó resultó ser el jefe que por fin había regresado al cuartel general. Corvus pudo presentarse finalmente ante Ludo, disculpándose por no estar presente para darle la bienvenida desde el primer momento. Sabía que Ludo solamente quería encontrar una forma de regresar al cielo. Aunque él no estaba de acuerdo con las personas egoístas que solamente velaban por sus propios objetivos, la experiencia reciente le permitió confirmar que había creado un lazo con sus compañeros, y su poder podía ser de gran utilidad, así que lo invitó a su oficina para hablar seriamente, permitiéndole convertirse en un miembro oficial de los limpiadores. Corvus le contó que la barrera separa el cielo del inframundo, y según los rumores quien intentara atravesarla perdería la vida. Sin embargo, también había una historia sobre una mujer que vivía en la zona prohibida más cercana a la barrera. Ella ayudaba a los viajeros por ese lugar, y cuando le preguntaron la razón por la cual se quedaba allí, ella contó que veía personas bajar desde el cielo y que había una persona que podía subir y bajar cuando quisiera. Por lo tanto, la opción que les quedaba sería ir a la zona prohibida a buscar a esa mujer. Aunque era un lugar extremadamente peligroso, Ludo no lo pensó ni un segundo cuando respondió que definitivamente iría a ese lugar. Aparte de la información de Corvus, también le regaló un cambio de ropa, siendo Engine el primero en verlo usando el uniforme de los limpiadores. Después de eso, Folo tuvo que soportar una tortura ayudando a Ludo con los entrenamientos, ya que no controlaba bien su fuerza por culpa de la ira, debido a que no le permitieron salir de inmediato a buscar a la mujer para interrogarla. Entonces Engine lo regañó explicándole que tenía que prepararse bien para poder emprender una misión a uno de los lugares más peligrosos del inframundo, y todavía ni siquiera sabía muy bien cómo usar sus poderes por completo. Si no quería perder la vida en la zona prohibida, no solamente tenía que saber cómo activar sus habilidades, sino también conocer sus limitaciones y fortalezas. Engine le prometió que también lo acompañaría cuando todo estuviera listo. Después de todo, sería una locura enviarlo solo, y al enfrentarse a los aberrantes más grandes podía recolectar información sobre ellos durante la misión. Mientras tanto, Ludo se vio obligado a tomar un descanso luego de haber estado causando alboroto por mucho rato. Lo malo era que solamente se ponía más ansioso y quería poder hurgar de nuevo en la basura como tanto le gustaba. Por suerte, Rillo lo distrajo ofreciéndole un recorrido por la sede para que la conociera. Al mismo tiempo le preguntó acerca de cómo era su estilo de vida cuando se encontraba en el cielo, y aunque la base parecía un poco andrajosa, la verdad era que el hogar de Ludo era mucho peor. Además de eso, fue una sorpresa descubrir que él ni siquiera había probado un dulce en su vida, ya que era algo que solamente las personas ricas tenían acceso. Ludo jamás hubiera imaginado que ellos tuvieran un montón de dulces con normalidad. Además, Engine le avisó que por alguna razón los dulces eran más populares que las drogas, por lo que debía tener cuidado de no enviciarse con ellos. Y aunque la contaminación dificultaba el cultivo de plantas, algunos dotantes especialistas en comida pudieron crear cosas geniales como los dulces. Ludo sujetó una galleta con mucho cuidado y nada más ponerla en su boca gritó de felicidad, comenzando a devorar la bandeja entera, extasiado por el delicioso sabor. Engine le avisó que si comía mucho se pondría gordo, y aparte de eso, uno de los dotantes apareció de repente mostrando una cara muy enojada, como si quisiera reclamarle a Ludo por los dulces, y aunque no era capaz de dejar de comer, sacó la fuerza de voluntad para entregarle una paleta, pero se quejó enseguida por su pésima actitud. Unos minutos después, Sanka, mientras Rillo y Engine se alejaban del comedor, observó de repente que algo enorme comenzó a salir por la puerta. Al principio se asustó creyendo que era un intruso, pero solamente se trataba de Ludo, quien se había inflado como un globo repentinamente por los dulces. Más adelante comenzaron a poner a prueba las habilidades de Ludo, comenzando por burlarse porque tuvieron que esperar a que bajara de peso para poder entrenar. Otra vez Ludo era incapaz de usar sus poderes, como si los dulces le hubieran provocado una repentina pérdida de memoria, pero le aseguró que no era que no recordara activar su habilidad, simplemente no conseguía hacerlo.
Sanka analizó que el desarrollo de su poder era reparando cosas de la basura, así que le dio una pila de objetos desechados para que escogiera lo que más le llamara la atención. Finalmente Ludo pudo convertir una regla rota en un arma, por lo que Engine felicitó a Sanka por ser tan inteligente. Aún así Sanka trató de no animarse demasiado solo por un elogio, por lo que en cambio pidió que no lo subestimaran. Entonces continuaron probando varias cosas, experimentando la capacidad de Ludo para transformar objetos uno seguido de otro. Incluso llegó a causar un poco de celos que Ludo pudiera usar su habilidad varias veces de seguido, pero así como todo tiene un límite, y el suyo se hizo evidente cuando de repente sufrió un sangrado de nariz. Engine explicó que la calidad de los guantes era extraordinaria, solamente que el cuerpo de Ludo no llevaba el mismo ritmo que su arma, y es que resulta que entre más cuidado y aprecio se le tuviera a un objeto, la calidad de sus habilidades sería mucho mayor. Por eso los guantes eran capaces de transformar tantos objetos de seguido, tomando en cuenta que Ludo se mantuvo usando los guantes desde su niñez, por lo que debían ser de una calidad alta, y aún así era extraño que su cuerpo no lo soportara. El otro asunto que debían atender era que después de transformar las cosas terminaban destruyéndose, y Ryo sugirió que podía deberse a que Ludo sacaba el máximo valor de los objetos que habían sido desechados, pero luego de darles el mayor uso ya dejaban de tener una función en este mundo, y podían simplemente destruirse satisfechos de haber cumplido su tarea. Y es que si lo pensaban bien, su habilidad era mucho más profunda de lo que podían imaginar a simple vista. Ludo consumía los objetos que podían ayudarlos a cumplir su función, por lo tanto no debía sentirse mal por el amuleto de Gris, ya que realmente no se destruyó sino que se consumió por completo. Luego de conseguir un poco de paz mental gracias a eso, se dieron cuenta que a Ludo también le faltaba darles un nombre a sus guantes, ya que cada uno había bautizado los objetos preciados que utilizaban como armas. Por otro lado, Yaver y Kuto llegaron a la guardia donde se encontraba su jefe, un misterioso hombre con una máscara que portaba un símbolo peculiar. Una noche Ludo lavaba sus guantes con desesperación y al regresar a su cuarto se encontró con Ryo tendida en la cama. Ella lo regañó porque estaba despierto demasiado tarde, y es que resulta que la habitación de Ryo se encontraba justo en la parte de arriba, y se despertó al escuchar sus quejidos y el ruido que hizo al levantarse. Y es que resulta que Ludo sentía dolor cuando no usaba los guantes, pero en ocasiones como esa debía soportarlo para poder limpiarlos. Ryo dijo que los padres le daban a sus hijos cosas buenas y cosas malas, y luego se fue al haber confirmado que Ludo se encontraba bien. Unas horas más tarde, el artesano trabajaba arduamente en su taller y Corvus avisó que podrían partir a su misión cuando la cara completa de Ludo estuviera lista. La cara completa era la máscara que usaban los limpiadores para poder adentrarse en la zona prohibida, ya que era una protección esencial para tan siquiera poder respirar allí dentro. El artesano fabricaba todo lo que usaban los limpiadores, pero Corvus no podía estresarlo mucho pidiendo que hiciera el trabajo rápido, ya que él dedicaba el tiempo que fuera necesario para entregar el mejor resultado. Por lo tanto aprovecharían el tiempo de espera cumpliendo otra misión primero, la cual también era para ayudarlos en la zona prohibida. Según Semui, necesitaban un amuleto de buena suerte, todo para mayor protección en el lugar donde podrían aparecer una bestia a cada paso que daban. La misión previa consistía en buscar a alguien en la ciudad Graffiti, y también les dijeron que quienes los acompañarían en la zona prohibida serían los dotadores Sanka, Ryo, Delmon, Tamsi y los limpiadores de apoyo Gris, Follow y Tomo. Delmon comenzó a gritarle a Ludo diciéndole que escuchó su triste historia y que le daba mucha pena y quería hacer que pagaran las personas que le hicieron daño, además de invitarlo a su grupo. Tamsi trató de calmar a su compañero y le recordó que Ludo fue descubierto por Engine, por lo que era justo que permaneciera a su lado, aunque él también quería que Ludo se fuera con ellos. Engine aprovechó la euforia de Delmon animándolo a mostrar su gran entusiasmo, provocando que gritara como un loco la consigna de los limpiadores, y no hubo mejor forma de que Ludo conociera la extraña personalidad de sus acompañantes, y también se animó a gritar cuando todos también acompañaron la consigna al estilo militar. La ciudad Kanba destacaba por los grafitis que adornaban sus calles. Aparte de eso, Ludo se impresionó al ver la construcción que consistía en una enorme fortaleza con forma de domo. Las ciudades grandes necesitaban tener esa forma para cubrirlos de las constantes lluvias de basura que caían del cielo sin previo aviso, ya que los que se veían obligados a vivir a campo abierto muchas veces no sobrevivían, todo por las toneladas de basura que caían de repente en sus cabezas. El otro aspecto peculiar de la ciudad era que a pesar de tener sus puertas completamente abiertas, si alguien intentaba ingresar con intenciones de hacer algo malvado, una barrera invisible les impedía el paso, a diferencia de los limpiadores que podían entrar sin problemas. Adentro, cada pared que se observaba tenía pintado un graffiti o estaban pintándole uno en ese momento, y aunque era normal encontrar un graffiti en cualquier parte del inframundo, igual existía personas que no lo aceptaban, por lo que fundaron esa ciudad para poder expresarse libremente, siendo conocida también como la ciudad de las artes, y justamente iban en busca de un dotante de un linaje artístico. Engine contó que su habilidad permitía convertir en amuleto los objetos que pintaba, proporcionándoles alguna característica, como por ejemplo si decía que el primer ataque que recibiera una pared no le haría daño, eso realmente se cumplía, pues esa habilidad lo que impedía que las personas
personas con malas intenciones pudieran atravesar la entrada a la ciudad. Mientras seguían hablando, una niña chocó de repente con Engin. Ella cayó al suelo llorando, pero se levantó de inmediato y volvió a irse corriendo sin dar explicaciones. Más adelante vieron aparecer al alcalde de la ciudad. Por desgracia, él les avisó que justamente esa mañana, el dotante con la habilidad artística había perdido la vida debido a una contaminación en el cuerpo. Él estaba cansado de pasársela encerrado en la zona segura, por lo que de vez en cuando iba a dibujar a la zona contaminada. Al parecer incluso se quitaba la máscara algunas veces y por eso terminó enfermando hasta terminar en ese estado. Ludo se sintió realmente mal al observar una situación tan lamentable como esa, pero lamentablemente eso era algo bastante común en el inframundo. Por lo menos aún podía cumplir la misión, ya que la habilidad artística era un legado que se transmitía de generación en generación, solo que había un problema con el heredero actual. El heredero era seleccionado por las generaciones anteriores de acuerdo a varios criterios que nunca contaron al público, y al obtener el arma humana que se pasaba de generación en generación, obtenía naturalmente la habilidad y se convertían en dotantes. Remlin era la niña con quien tropezó Engin anteriormente y ella era la actual heredera. Sin embargo, a pesar de su talento como artista, al alcalde le preocupaba que fuera demasiada presión encargarle la responsabilidad a una niña. Después de todo, la habilidad artística era una de las bases de la admisión de la ciudad. De por sí, era extraño la forma en que alguien podía heredar el arma y las habilidades de un objeto que ni siquiera era suyo originalmente, lo que hizo pensar a Ludo que en tal vez eso también podía explicar la extraordinaria calidad de sus guantes, en comparación con la resistencia de su propio cuerpo. El alcalde contó que el artista era como un hermano mayor para Remlin, por lo que ella estaba demasiado triste en ese momento. Entonces Engin decidió que harían algunas cosas y descansarían mientras se calmaba la situación, todo para que pudieran cumplir con su petición. Sin embargo, Remlin se levantó de repente limpiándose la cara, agarró el pincel que acababa de obtener como herencia y mostró una sonrisa asegurando que ya todo estaba bien. Entonces salió afuera y preparó unas latas de pintura. Dijo que era muy triste la partida de su mejor amigo, pero él no estaría tranquilo sabiendo que no podían superar esa tristeza. Así que sacó el pincel y liberó un poder que asombraría a cualquiera que lo viera. El pincel se convirtió en una brocha, con lo cual comenzó a dibujar en el suelo, y las latas de pintura reaccionaron al poder convirtiéndose repentinamente en fuegos artificiales, para que todas las personas en la ciudad pudieran verlo y entendieran que podían jugar, pintar e incluso llorar, pero siempre con alegría y llenos de color. Después de todo, la ciudad de Kamba era un lugar de diversión y alegría. Poco después, el mismo Ludo terminó con la cara pintada, mientras que Remlin se burlaba de él preguntándole cuál era el encargo que tenía para ella. Remlin se tomaba todo como una broma, sin desperdiciar ninguna oportunidad para divertirse, y ahora que apenas comenzaba con su primer día como la nueva encargada de la habilidad artística, ella siempre le pedía permiso a los objetos y paredes para pintar sobre ellos, pero no imaginó que era aún más importante pedirle permiso a una persona. Engin pensó que la habilidad que le daba cada portador era aplicada por ellos de forma ligeramente diferente, porque cada persona tenía formas de pensar y experiencias diferentes. Sin embargo, Remlin aclaró que en realidad era igual, ya que estaba basada en la alegría. Los portadores de la habilidad artística le daban significado a las cosas jugando con lo que pintaban, y el asunto era que, a pesar de poseer la misma habilidad, por lo que tenían una forma diferente de utilizarla por medio de sus expresiones de arte. Entonces procedió a realizar un dibujo a Ludo con la bendición de que sería capaz de reducir el primer daño que recibiera. La única sorpresa fue ver que utilizaría una máquina de hacer tatuajes para hacerlo. Solo entonces descubrieron que su habilidad podía transformar el arma en la herramienta que quisiera, y en ese momento se le ocurrió que prefería hacer un tatuaje, por lo que Ludo salió con un talismán dibujado en la espalda, y Remlin terminó agotada porque le colocó un amuleto a cada uno de los miembros del equipo. Y antes de irse, los tipos que no pudieron entrar a la ciudad por culpa de sus malas intenciones, se quejaron con el alcalde al ver que una simple niña había heredado la habilidad artística que sostenía a su gente. Ellos aseguraban que eran más dignos de ser los herederos, por ser unos reconocidos artistas con muchos premios. Sin embargo, el alcalde los mandó a callar, dejando en claro que ni siquiera podían cruzar la barrera de la ciudad ya que solamente buscaban fama y fortuna. Luego de eso, por fin se despidieron con la promesa de que Remlin visitaría a los limpiadores para colocarle sus dibujos de amuleto, y antes de regresar a la base, Engin le dio una sorpresa a Ludo, llevándolo a recolectar desechos como tanto le gustaba. Augusto ya había terminado la cara completa de Ludo, gracias a un poco de información por parte de sus compañeros más el hecho de que tomó las medidas una noche entrando a su habitación mientras dormía. Ludo se fue enojado al saber que habían invadido su privacidad y las sorpresas no terminaban allí. Sus compañeros se cortaron los dedos de repente colocando un poco de sangre sobre el intercomunicador que tenía Ludo, ya que solamente de esa forma podrían comunicarse en la distancia, y de alguna forma fue como si hicieran un pacto de sangre con sus amigos. Y lo escalofriante fue cuando le pidieron que él también colocara la suya en cada uno de sus intercomunicadores. Por otro lado, Ludo subió tantos desechos al auto que al final igual tenía que llevarse solamente los que pudiera cargar encima, ya que tendrían que estar caminando a la zona prohibida y estar en todo momento alertas del peligro. Engin volvió a usar su máscara con un par de X en los ojos, y un desierto se observa al frente, pero lamentablemente no era arena sino desechos descompuestos y reducidos a polvo. Ludo estrenó su máscara nueva, así como cada uno también se preparó con las suyas más el equipo de oxígeno, justo tiempo antes de que apareciera una bestia con forma de escorpión gigante. Ludo no se sintió atemorizado, su mente estaba centrada en pelear y avanzar hasta encontrar a la mujer que buscaba. Tomu leyó la información sobre ese tipo de
errantes en sus anotaciones para tomar las precauciones necesarias, y Rillo saltó esquivando los ataques con destreza y cayó del cielo rebanándola con sus propias tijeras. Una tenaza voló cerca de Sanka seguida del ataque del escorpión, esquivando zarpazos y siendo él quien acertara los golpes que lanzaba. Y cuando la situación parecía bajo control, aparecieron más escorpiones alrededor. Entonces Ludus unió la batalla transformando un teclado en arma. Las mismas teclas salieron disparadas como balas contra los escorpiones, destruyéndolos al instante, y al mismo tiempo la mujer del desierto detectó el olor de Ludo y parecía reconocerlo emocionada. Debido a lo ocurrido, Engine dedujo que debía existir un montón de basura enterrada bajo la arena, pero ni siquiera tuvo tiempo de analizar la situación o registrarla en las anotaciones, cuando notaron la presencia de la mujer del desierto, pero una tormenta de arena les impidió acercarse, y cuando la arena volvió a aplacarse, la mujer apareció delante de ellos, y con un rostro desquiciado los saludó emocionada, imaginando que estaban allí para conocer a su amo. Y es que no sabían cómo rayos se había acercado tanto y tampoco sabían si ella era quien buscaban, pero al no mostrarse hostil pudieron tomárselo con algo de calma. Rillo no dudó en preguntarle si ella había visto a alguien que subía y bajaba del cielo cuando quisiera, entonces ella dejó de estar tan feliz y aún así respondió que sí, por lo que los invitó a la guarida de su amo para hablar sobre eso, ya que ella salió sin máscara, así que no podía estar tanto tiempo en el exterior sin verse afectada por la contaminación. Tianjin decidió que debían acompañarla con precaución, ya que no tenían la menor idea si tenía buenas intenciones. Por desgracia pudieron confirmar la realidad en poco tiempo, cuando él mismo vomitó de repente y cayó desmayado al suelo. Y así es como acaba esta parte del manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta basura en los comentarios y dime si te gustaría que continuara resumiendo este manga. También acuerda de suscribirte para no perderte ningún video, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido. Dicho esto, nos vemos la siguiente semana, con el exterior sin verse afectada por la contaminación. Tianjin decidió que debían acompañarla con precaución, ya que no tenían la menor idea si tenía buenas intenciones. Por desgracia pudieron confirmar la realidad en poco tiempo, cuando él mismo vomitó de repente y cayó desmayado al suelo. Y así es como acaba esta parte del manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta basura en los comentarios y dime si te gustaría que continuara resumiendo este manga. También acuerda de suscribirte para no perderte ningún video, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido. Dicho esto, nos vemos la siguiente semana.